Hola, soy el profesor Javier Aylas del curso Habilidad Lógico Matemático. Hoy resolveremos la práctica número 16. Entonces estamos en la semana número 16, donde vamos a hacer la parte de lógica, rutas y trayectorias, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio número 1. Dice así: el gato que se encuentra en M tiene el propósito de comerse al ratón que se encuentra en N. ¿Cuántas rutas distintas existen para que el gato llegue al ratón recorriendo solamente por los segmentos hacia la izquierda o hacia abajo? Bien. Para resolver este ejercicio veamos el siguiente gráfico ampliado. En este gráfico entonces podemos nosotros determinar cuántas rutas distintas puede encontrar el gato para llegar hasta el ratón. Y comenzamos de esta manera. Entonces, como solamente se puede ir hacia la izquierda y hacia abajo, colocamos el número 1 en estos extremos y acá 1, 1 y 1. ¿Ok? Luego vamos sumando entonces los caminos que podemos encontrar. Uno de izquierda y uno hacia abajo, entonces acá va a haber dos caminos. 2 y 1, 3, 3 y 1, 4. Luego acá, como no hay nada de la izquierda, entonces simplemente es 2. 2 y 3, acá es 5, 5 y 4, 9. Luego acá baja el 5, como no hay nada a la izquierda, entonces sería 5, 5 y 9, 14. El 2 y el 1 van a sumar 3. 3 y 5, 8. 8 y 14, 22. Luego acá 3 y 1, 4. 8 y 4, 12. Lo que nos da el camino total es 12 y 22, haciendo un total de 34 rutas, ¿no? Por lo tanto, se pueden contabilizar 34 rutas distintas. La clave es la A. La pregunta 2 también está referida a la ruta y trayectoria, ¿no? Y dice lo siguiente: Cory dibujó con sus crayolas la siguiente figura de un robotito y en ella colocó los puntos M y N. El padre de Cory mira la figura y se plantea lo siguiente: recorriendo solamente por los segmentos o arcos sin pasar dos veces por el mismo tramo, ¿cuántas rutas distintas existen desde el punto M al punto N? Bien. Para poder solucionar este ejercicio, entonces vamos a determinar algunos puntos adicionales. Vamos a llamar a este punto de acá, por ejemplo, el punto P, y a este punto de acá el punto R. Bien. Entonces, como podemos ver, para ir desde M hasta P hay dos caminos. ¿Okay? Luego, para ir de P a R, si voy por la parte superior, de P a R, por la parte superior, yo puedo encontrar 1 de frente, 2 si voy en este sentido, 2, 3 si voy en este otro sentido. Entonces por la parte de arriba vamos a encontrar 3. Si vamos por abajo de P a R, entonces al venir desde P hasta la mitad, hasta este punto de acá, entonces voy a encontrar 1 que voy de frente, 2 si voy en este sentido, 3 si voy en este sentido de acá. Quiere decir que acá voy a encontrar 3 rutas. Luego, desde este punto hasta el punto R, como es similar, también debo encontrar 3. Eso significa que si voy de P hasta R por la parte inferior, debo encontrar, aparte de los de arriba, entonces 3 por 3, 9, en total 12 rutas. Bien. Finalmente, para ir desde R hasta N, debo encontrar entonces, como se puede apreciar acá por arriba o por abajo, dos rutas. Eso significa que el total de rutas para llegar desde M hasta N, podemos aplicar el principio de multiplicación. De M a P y de P a R y de R a N sería 2 por 12 y multiplicado por 2 nos da entonces 48 rutas diferentes, ¿no? La clave, por lo tanto, es la A. En la semana 16 también vemos lo que es en la parte de habilidad aritmética, razones y proporciones, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio número 3. Dice así: cuando dé a luz su esposa, Miguel desea repartir la tercera parte de su sueldo de la siguiente manera. Si nace niño, 2/5 para la madre y 3/5 para el hijo. Si nace niña, 4/7 para la madre y 3/7 para la niña. La señora da a luz mellizos, un niño y una niña.
Si se quiere respetar el testamento del padre, ¿cuánto le toca a la madre si el sueldo de Miguel es de 15.600? Bien, entonces Miguel quiere repartir la tercera parte, pongamos acá, entonces va a repartir la tercera parte de su sueldo. La tercera parte de 15.600. Esto hace un total 15 entre 3, 5, 6 entre 3, 2, 5.200 soles, ¿no? Entonces va a repartir esta tercera parte de la siguiente manera. Dice, si nace niño, 2 quintos para la madre y 3 quintos para el hijo. En otras palabras, para la mamá, con respecto al hijo, en la proporción de 2 para la mamá y 3 para el hijo. Si nace niña, 4 séptimos para la madre y 3 séptimos para la hija. En otras palabras, si nace niña, entonces la proporción entre la mamá y la niña es como 4 para la mamá y 3 para la niña. Bien, para mantener las mismas proporciones, ya vemos que a la mamá le corresponde acá como 4 y cuando comparamos con el hijo 2, entonces podemos multiplicar acá por 2 y acá por 2. Eso significa que es como si dijéramos para la mamá como 4 y para el hijo como 6. Bien, como ya tenemos una igualdad de proporción para la mamá, entonces podemos separar de la siguiente manera. Para la mamá, como si fuera 4K, para el hijo, como si fuera 6K, y para la niña, como si fuera 3K. Lo que hace un total para repartir de 13K. Si nosotros igualamos esto a la cantidad que se va a repartir, que es 5.200, entonces podemos encontrar la constante de reparto K, que en este caso es 52 entre 13, 4 y 2 ceros, 400. Bien, la pregunta es, ¿cuánto le toca a la madre si el sueldo de Miguel es 15.000? Por lo tanto, a la madre le corresponde entonces como 4K. Quiere decir que 4 por 400. Eso hace un total de 1.600 soles, lo que le corresponde a la mamá. Por lo tanto, la clave es la D. Entonces tenemos la pregunta número 4, que también es referente a reparto proporcional. Por ejemplo, dice así: en una empresa se debe repartir una utilidad de 9.000 soles entre 3 empleados, ¿no?, en forma proporcional a la cantidad de años de servicios, de forma inversa a la cantidad de tardanzas y de manera proporcional al número de horas diarias de trabajo. Entonces tenemos que el empleado, Abel, Beto y Carlos, los años de servicio son 2, 3 y 5, las tardanzas 4, 5 y 6 y las horas por día son 12, 15 y 9, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿qué cantidad debe recibir Beto? Como acá tenemos 3 factores que afectan al reparto, entonces podemos encontrar un factor común que me permita repartir, ¿no? Esto es lo que llamamos algunas veces lo que es regla de compañía. Entonces vamos a ver el factor que les corresponde para el reparto a cada uno. Si ponemos, por ejemplo, Abel, Beto y Carlos, dice entonces que el reparto va a ser directamente proporcional al número de años. Ponemos, por ejemplo, 2, 3 y 5. Inversamente proporcional al número de tardanzas. Entonces lo dividimos entre 4, este lo dividimos entre 5 y este lo vamos a dividir entre 6. Y directamente proporcional o proporcionalmente al número de horas diarias. Entonces acá le multiplico por 12. Como es directo, acá por 15 y acá lo multiplico por 9. Bien. Entonces el reparto va a ser en base a estos factores, ¿no? Simplificando, acá por ejemplo le puedo sacar cuarta, 2 entre 4, 3, el factor sería como 6. Aquí simplifico 15 entre 5, 3 por 3, 9. Y por acá, si simplifico al 9, le saco tercia, ¿no?, y al 6 tercia me quedaría 3 y abajo 2, 3 por 5, 15 entre 2, 7,5.
Para poder utilizar factores enteros, como todavía está en proporción, nosotros podemos decir que es como 12, como 18 y como 15. Entonces, ¿cuánto le corresponde al primero? Como 12K, al segundo como 18K y al tercero como 15K. Sumamos todo las proporciones, lo cual nos va a dar 10, 15 va a 1, 45K. Este es el total de reparto. Y esto lo igualamos a la cantidad repartida, que es 9000. Eso significa entonces que la constante de reparto acá va a ser 90 entre 45, 2, y seguido de dos ceros, 200. Bien, por lo tanto, la pregunta es cuánto le corresponde a Beto. A Beto le corresponde 18 multiplicado por 200. 18 por 200 es 3600. La clave entonces es la E. Toda la semana 16 la parte algebraica corresponde a habilidad operativa y los temas son pues básicamente de logaritmo, ¿no? Por ejemplo, la pregunta número 5 dice: en la feria de ciencias se hace un concurso para aquel que descubre el resultado de la suma de los valores de x que satisfacen la siguiente igualdad, y se muestra acá. El que logra descubrirlo se lleva el valor de dicha suma multiplicado por 100 en nuevos soles. ¿Cuánto se lleva el ganador? Por lo tanto, ¿no? Veamos. Para resolver entonces podemos ir aplicando las propiedades de logaritmo. Por ejemplo, tenemos aquí la expresión logaritmo de x en base 2 menos 5. Y en el denominador ya podemos aplicar la propiedad inversa y de tal manera de obtener la misma base. Eso quiere decir es 1 entre el logaritmo en base 2 de x. Bien, en el otro lado de la ecuación tenemos primero una división y acá también podemos aplicar la propiedad de logaritmo. Por ejemplo, es logaritmo en base 2 de 2 a la sexta. Y acá logaritmo en base 2 a la sexta de 2 menos 42. Bien, acá entonces en el primer miembro el denominador que está acá, al hacer extremos con extremos, medios con medios, va a ser entonces que tenga logaritmo en base 2 de x elevado al cuadrado menos 5 multiplicado por el logaritmo en base 2 de x. En este lado de acá, el 6 pasa a multiplicar y el 6 acá. Y va a quedar entonces 6 inversa multiplicado por 6 va a ser 36 menos 42. Bien. Entonces, lo que podemos poner acá es una ecuación de segundo orden. Si tengo, por ejemplo, logaritmo en base 2 de x elevado al cuadrado menos 5 veces el logaritmo en base 2 de x, y de acá voy a tener menos 6, pasado al otro lado va a ser como más 6, igual a 0. Bien. Utilizando el método de Aspa, entonces tengo aquí logaritmo en base 2 de x multiplicado por el logaritmo en base 2 de x, y acá este 6 lo podemos descomponer como 3 por 2, menos 3 y menos 2. Eso significa que tendríamos el logaritmo de x en base 2 igual a 3 y el logaritmo de x en base 2 igual a 2. ¿Okay? Aplicando la definición del logaritmo tendríamos que x es igual a 2 al cubo y acá que x es igual a 2 al cuadrado, ¿no? Obteniendo los valores de 8 y de 4. Bien, la suma de las raíces es entonces 12. Y como dice el problema, el que logra descubrir se lleva el valor de dicha suma multiplicado por 100. Entonces, multiplicando por 100 se llevaría, ¿no?, 12 multiplicado por 100, 1200 soles. La clave es entonces la A.
El ejercicio 6 también está referido a aplicar las propiedades del logaritmo y simplificar esa expresión, ¿no? Por eso dice calcule. Bien. Entonces veamos, aquí podemos aplicar la propiedad inversa. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, escribimos aquí 1 entre 1 más la inversa de esa expresión sería el logaritmo de c en base a b más, igual entonces en el otro sumando tendría 1 y la inversa de 1 entre el logaritmo de c sería el logaritmo, viene aquí en base c de ab y esto más 1. Bien. Entonces podemos poner aquí 1 y esta expresión 1 del denominador ponerlo como logaritmo de AB en base a B más el logaritmo de C en base a B. Lo mismo haríamos con el otro sumando. Tenemos 1 logaritmo de AB en base C más el logaritmo en base C de C. Como tenemos suma de logaritmos, esto también podemos aplicar la propiedad del logaritmo y juntar en un solo logaritmo. Sería entonces el logaritmo en base a B, AB multiplicado por C, AB y C, más, lo mismo hacemos en el otro denominador, tendríamos acá, logaritmo en base C de A, B y C. Nuevamente, la inversa tendríamos entonces logaritmo en base ABC de AB más, y acá el logaritmo en base ABC de C. Luego, como verán, estos dos sumandos tienen la misma base, se puede juntar en uno solo y tendríamos la multiplicación. Entonces, en base ABC del número ABC. Y esto da como respuesta 1, ¿no? Porque un número en la misma base me da el mismo. La clave es, por lo tanto, la C. La pregunta 7 está referida a lo que es entonces habilidad geométrica, ¿no? Dice así. En la figura se muestra un edificio de forma cúbica, tal que M, N y P son puntos medios, y O es el centro de la cara. Si Roberto pintó la región sombreada por 160 soles, ¿cuánto cobraría por pintar la superficie lateral de dicho edificio? Bien, entonces acá lo que podemos hacer es dibujar líneas centrales que pasen justo por el centro. ¿Ok? Entonces tendríamos aquí, vamos a poner acá, este triángulo, si le pongo A, va a ser lo mismo que este triángulo A de acá, igual que este A y que este A de aquí, ¿no? Estos cuatro triángulos, entonces por la simetría que tienen, van a ser iguales al ser puntos medios. Eso significa que 4A cuesta en pintar 160 soles, ¿no? Porque es lo que ha invertido, 160 soles. Bien. Esta cara, por lo tanto, si yo quisiera pintarla totalmente, esta cara tendría que ser 8A. Eso significa que el costo sería 320 soles. Como me están pidiendo el costo por pintar la superficie lateral, por lo tanto, tiene 4 de estas caras, es decir, 4 por 8A, que lo mismo en dinero sería 4 por 320 soles. Si multiplicamos 4 por 300 sería 4 por 0, 4 por 2, 8 y 3 por 4, 12. El costo por pintar la parte lateral, que son las 4 caras del cubo, sería 1280 soles. La clave es, por lo tanto, la A. El ejercicio 8 dice lo siguiente, ¿no? Benjamín es un niño comerciante que se dedica a la venta de chocotejas y desea venderlas en cajitas. Para ello cuenta con hojas cuadradas de 12 centímetros por 12 centímetros en suficiente cantidad.
Con la soja construye cajitas cúbicas abiertas, cortando por las esquinas cuadrados de X centímetros de lado. Determine el área de la superficie lateral de dicha cajita. Como quiere formar una cajita abierta y hacer el corte en X, entonces nosotros podemos decir que el cubo que formaría sería el siguiente. Más o menos debe ser algo así. Entonces formamos un cubo. Vamos a usar un cubo acá, donde estos lados serían el valor de X, el X cortado acá, y esta parte pues es la parte sombreada. Entonces, como es un cubo, significa que esto también tendría que ser X. Entonces tendríamos esta altura, este lado y este lado, 3X, es el largo del papel. En este caso es de 12 centímetros. Quiere decir que X es igual a 4 centímetros. Como me están pidiendo el área superficial lateral de dicha cajita, lo que tendríamos que hacer es encontrar el área de una cara. El área entonces de una cara es igual a 4 por 4, 16. Y el área lateral es 4 veces, o 4 de estas caras, 4 por 16, 64, ¿no? Las unidades 64 centímetros cuadrados, lo que nos da que la clave es la A. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.